Good evening, everyone. Welcome to our 24th class of this basic English course. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí me escuchan? Yes, teacher. Se oye bien, sí. Thank you very much. Berenice, Aime, Eridanis, Luis, José, Alicia, Yesibel, Nilcia, Jerica. Sean bienvenidos a nuestra clase número 24 de este inglés básico. Estamos ya en la parte final del inglés básico. En el día de hoy tenemos un tema, ¿verdad? Sumamente interesante. Estamos con uno de los pilares más amplios y con más reglas del inglés, pero extremadamente sencillo luego de que nos familiarizamos con el tema y nos damos cuenta que son unas cuantas reglitas que debemos de recordar. Entonces vamos a iniciar inmediatamente para ver si podemos avanzar lo suficiente. Y tenemos nuestra cita para esta tarde. Nuestra cita para esta tarde es de la mano de Martin Luther King Jr. Y dice así: Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Creo que posiblemente alguno de ustedes la haya escuchado. Es una frase célebre de Martin Luther King Jr. Vamos a ver qué me dice alguien que entiende por esto. ¿Cómo lo podemos aplicar? A ver, ¿quién me dice? ¿Está complicada? Adelante, Jerica. A valiente. Ay, teacher, por casi me fue en rojo. Teacher, lo que yo entiendo con la frase, que va como yo hoy día con lo que está pasando, estoy entendiendo que dice una injusticia en cualquier parte es como un peligro, una amenaza para todas las partes. Okay. Y traigo a colación que está sucediendo algo actualmente en Afganistán. Muchas mujeres en los 90, principios del 2000, tenían ciertos derechos que tenemos nosotras. Sin embargo, actualmente, por temas religiosos y cultural y demás, estas mujeres han perdido toda clase de derechos que nosotros damos por sentado y como normales. Y no tienen derecho ni a descubrirse la cara, ni reír fuerte. Incluso los esposos tienen como derecho a golpear a sus parejas, siempre y cuando no les rompan un hueso. Cosas como que son súper extremas. Y tú dirías, bueno, está allá, no es aquí, pero la verdad es que un ser humano que tenga sus derechos reducidos, de cierta manera, es un peligro para todos lados. Es realmente muy fuerte este tema. Muy bien, así es. Muchísimas gracias, Jerica. Esa es la idea, ¿verdad? Cuando se permite la injusticia en cualquiera de sus formas, en cualquier lugar, se amenaza de manera automática la justicia en todas partes. Y lo podemos aplicar hasta en el área de trabajo. Si, por ejemplo, en un área de trabajo, un empleado es maltratado por un superior y por múltiples razones, porque es mi amigo, porque fue el que me llevó, porque es el que tiene la influencia, cualquiera de esas cosas que suelen hacer que nos anestesiemos y no reaccionemos, va a llevar a no reaccionar frente a ese acto de injusticia, porque la persona es X y es mi amigo, me llevó, lo que sea. Con eso permitimos que
esa injusticia vuelva y se replique nuevamente. Y esa pequeña injusticia que parece ser aislada va a tener ramificaciones y repercusiones mayores porque se permitió y nadie dijo nada. Nadie dijo absolutamente nada, nadie quiso perder tal vez su empleo, nadie quiso jugársela porque las consecuencias tal vez no valían la pena, la razón que sea. Muchas veces hemos estado en situaciones como esas, cada quien toma una decisión en base a su brújula moral de qué va a hacer o qué no va a hacer, pero siempre que nos quedemos callados sin importar las razones que nos llevaron a mantenernos en silencio, de una forma u otra contribuimos a que esa injusticia se siga promoviendo, se siga propagando, porque no se detuvo a tiempo. Y eso sucede a nivel empresarial, laboral, también puede suceder a nivel estatal. Tenemos, creo que, suficientes pruebas de eso. Podemos escuchar, por ejemplo, a la gente decir que como a fulano no se le aplicó todo el peso de la ley porque a él sí debería de aplicársele todo el peso de la ley, cosas como esas. Entonces, un hecho que va impune, que no fue juzgado, que se pasó por alto, un acto de injusticia que se ignoró porque era hijo de fulano, porque tiene una posición importante, hace que los demás entiendan de que también deberían de recibir un trato como ese frente a un acto de injusticia. Por eso la justicia debe ser igual para todos, para evitar que se salga de control. Martin Luther King, que vivió un proceso de racismo en los Estados Unidos muy fuerte, entendía eso muy bien. Aunque el racismo en los Estados Unidos no ha desaparecido, se ha amortiguado un poco, pero es bastante evidente que aún permanece y no sabemos si en algún momento desaparecerá totalmente. Pero los actos de injusticia, por ejemplo, que se toleran hacia una persona de color únicamente por ser de color, pues generan más injusticias en otras partes. Muy bien, entonces, ¿de qué hablamos en nuestra clase anterior? ¿Cuál fue nuestro tema de nuestra clase anterior? Luis, adelante Luis. Luis, su micrófono está cerrado, se habla con nosotros, no le escuchamos. Sí, concluimos la parte que hablaba sobre las dolencias, las enfermedades. Iniciamos después a trabajar lo que son la ubicación, las direcciones de los diferentes lugares, behind, next to, in front of, across of. Y luego entonces, para cerrar, iniciamos con el pasado simple. Muy bien. Y ahí estamos ahora. Muy bien, así es. Jerica, ¿nos quiere decir algo, Jerica? Bueno, básicamente lo que dijo Luis. Nos terminamos las enfermedades y las medicinas que se utilizan para las enfermedades comunes, cómo da indicaciones del lugar, y comenzamos a ver el pasado simple, un poco los verbos regulares e irregulares por encima. Muy bien, así es. Entonces, chicos, recuerden que también cerramos con la parte de las ubicaciones. La práctica que van a tener o que ya está en la plataforma, está desde ayer, pues incluye ambas unidades. Incluye la unidad 13, ¿verdad? ¿Es así? Exacto, la unidad 13, porque fue una unidad muy breve que hablaba de las ubicaciones, e incluye la unidad 14 completa. ¿Ok? Entonces es una práctica que creo que tiene 40 preguntas en vez de 30, debido a que abarcamos ambas unidades en una sola práctica. Entonces, vamos a iniciar con nuestra conversación que tenemos para esta tarde-noche. Miren, voy a leer de inicio este pequeño párrafo para que capten la pronunciación, luego lo irán puliendo, pero para hacer énfasis en algunos verbos, que tenemos verbos regulares en pasado. Tenemos aquí, on Saturday I exercised in the morning. Then I cleaned the apartment, did the laundry, and went shopping. And in the evening, I visited my parents. Okay?
Aquí debajo tenemos watched. Watched. Ok, y aquí studied. Studied. Muy bien, con eso dicho, van levantando la mano para darles participación y que pongan en práctica, ¿verdad? Empezamos con Alicia Alcántara y Jerica. Alicia Sean y Jerica Yuna. Hi, Yuna. Do you have a good weekend? Well, I have a busy weekend, so I'm a little tired. Really? Why? Well, on Saturday, I excited in the morning when I cleaned the apartment, did the laundry, and went shopping. In the evening, I visited my parents. And what do you do on Sunday? I study for all tests all day. Oh no, I didn't study for the test. I just watched TV show all weekend. Okay, I just watched TV shows all weekend. Muy bien, seguimos con Nilcia y Berenice. Nilcia Sean y Berenice Yuna. Hi, Juna. Do you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I am a little tired. Really? Why? Well, on Saturday I exercise in the morning. Then I cleaned the apartment, did the laundry, and went shopping. And in the evening, I visited my parents. And what do you do on Sunday? I study for our test all day. Oh no, I didn't study for the test. I just watched TV show all weekend. Muy bien, muy bien. Seguimos aquí, me queda Aimé y José. Aimé Sean y José Yuna. Hi, Yuna. Did you have a good weekend? Well, I have a busy weekend, so I'm a little tired. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then I cleaned the apartment, did the laundry, and went shopping. And in the evening, I visited my parents. And what do you do on Sunday? I studied for our test all day. Oh no, I didn't study for the test. I just watched TV shows all weekend. Ok, muy bien. Bien, ¿alguien más? Okay, si no hay nadie más, bien, vamos a leer esto una vez más. Nos dice aquí, did you have a good weekend? Hi, Juna, did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then I cleaned the apartment, did the laundry, and went shopping. And in the evening, I visited my parents. And what did you do on Sunday? I studied for our test all day. Oh no, I didn't study for the test. I just watched TV shows all weekend. Ok, a propósito, ¿verdad? Hice una pausa aquí para que pudieran captar toda la pronunciación. Ok. And I just watched. Okay, I just watched. Voy a decirlo más rápido, como normalmente lo dirían los americanos, ¿verdad? Que no se tomarían ese tiempo para hacer esa pausa. Simplemente, oh no, I didn't study for the test. I just watched TV shows all weekend. Muy bien, dígame, Nilcia. Teacher,
wash y watch. Ok. Vuelve a repetir por ejemplo, wash normal, ¿verdad? Presente y en pasado, porque es que yo no siento que, Vamos a ver. como que la ED yo la pronuncio. Ok. Vamos a ver. La primera, ¿verdad? Normal. Watch. En pasado ahora. Escucha la diferencia. Watched. Si nota que al final hay un t. Watch. Watched. La diferencia es el t. ¿Lo capta ahí, Nilcia? Sí. Ok. Watched. Si escucharon el audio de la conversación, claramente se escucha cuando hacen la pronunciación de cada una de esos verbos en pasado. Claramente se escucha. ¿Ok? Bien, entonces vamos con nuestros ejercicios. Aime, ¿tienen una pregunta? No, disculpe, profesor. Se quedó arriba la mano desde la conversación. Ok, no hay problema. Ok, vamos con nuestro primer ejercicio que tenemos aquí, ¿verdad? Ray is talking about his weekend. Complete the sentences. Then compare with a partner. So, on Friday night, aquí vamos a colocar todos estos verbos y vamos a escuchar su pronunciación en pasado, en los casos que aplique. Todos estos verbos son regulares, así que su forma de pasado es la misma en todos los casos, ¿verdad? Se agrega ed, o de, o ied, dependiendo de lo que les expliqué en la clase anterior. Entonces, on Friday night, I wanted to go out, but my friends not call. ¿Cómo diríamos esto en pasado? Dígame, Alicia. My friends didn't call. But my friends didn't call. Usamos didn't y por lo tanto el verbo call queda en su forma base. Luego nos dice aquí, I, raya, to stay home. ¿Cómo diríamos decide en pasado? Dígame, Pablo. Sorry. I didn't talk. El verbo decide en pasado, ¿cómo sería? I didn't decide. Sin el didn't, porque aquí fíjese que no tenemos el verbo con el not, sino nos está mandando a negar, estamos afirmando. Solamente agregamos el didn't si nos ponen entre paréntesis el not con un verbo, que significa que tenemos que negar la acción. En este caso simplemente tenemos el verbo, entonces con lo que pronunció al final, I decided y ya. Sin el didn't. Repito, cuando usamos el didn't únicamente cuando vamos a negar una acción. En el caso de not call, not me indica a mí de que tengo que negar al momento de conjugar el verbo. Entonces, como estamos en pasado, la conjugación sería con didn't call. Y el verbo se queda normal. Punto. Iniciamos otra oración. I y el verbo es decide. No tiene un not, así que no debo de usar didn't, sino colocar el verbo en pasado. En este caso, la pronunciación de decide en pasado es decided. I decided to stay home. And I, raya, video games. Tell me, Nilcia, ¿cómo decimos play? Nilcia, si habla con nosotros, su micrófono está cerrado. Sí. Estamos en to stay, ¿verdad? Exacto. To stay home and I. Okay. To stay home and I played video games. Bien. And I played. Yeah. Video games. Entonces tenemos el verbo play, played. Play, played.
Muy bien. Late. Sigo. Vamos a darle paso ahora a Jerica y después, cuando ellos terminen, volvemos a repetir la ronda para darle, aunque sea un verbo a cada uno. Luego seguimos on Saturday. Adelante, Jerica. Tenemos el verbo visit. I visited my friend Pablo. Muy bien. On Saturday, I visited my friend Pablo. Muy bien. Luis. We talk. We talked and listened to music in the evening. Ok. Bien, en el caso de listened, muy bien ahí. En el caso de talk, sería talked. 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 Okay. Ok. Pronunciamos levemente la K y terminamos en T. Talked. Talk. Falta el T. We talked. We talked. We talked. We talked and listened to music. We talked and listened to music. Okay, talked. Para eso, creo que eso lo había mencionado en una clase anterior, tenemos que dominar los sonidos, ¿verdad? La K y el T, porque es una combinación de ambos. Talked. Walked. Ok. Por raro que parezca, ¿verdad? Usted puede hacer ese ejercicio en su casa para que luego le salga natural. Talked. Walked. Ok. Seguimos. In the evening, he, Berenice. Yes, teacher. In the evening, he invited some friends. Some friends. Over. Ajá. And we cooked a great meal. Ok, muy bien. Invited, muy bien, Berenice. Cook, lo mismo que en talk. Cooked. Cooked. Okay, cooked. Ok, ahí está mucho mejor. Cooked. Entonces tenemos talked, cooked. Si yo estuviese practicando esto desde cero, me quedara con estos, porque se usan bastante, y los repitiera todos los días. Talked, cooked, talked, cooked. Okay? He invited some friends over and we cooked a great meal. I not work. Tell me, Pablo. I didn't work it very hard on Saturday. I didn't study at all, just walked it to the mall and shopped. Ok. Vamos a ver, Pablo. En el caso de la primera, si usamos el didn't, no podemos poner el verbo en pasado. Aquí pronunció didn't work it. Ok, si ya uso didn't, el verbo se queda igual en su forma base. Entonces sería I didn't work. Porque ya estoy usando didn't. El verbo no cambia. So I didn't work very hard on Sunday. I didn't study. No podemos decir studied porque estoy usando didn't at all. Ok, esto es algo que tenemos que tener pendiente. Al principio es algo que tenemos que pensar antes de estructurar la oración porque no tenemos la costumbre y es totalmente normal que nos equivoquemos con eso, ¿ok? Es algo normal, pero por eso tenemos que practicarlo para que lo empecemos a dominar. En el caso de walk, sucede lo mismo que en cook, sucede lo mismo que en talk. Los verbos que terminan con K se pronuncian como T. Talked, cooked, walked. Talked, cooked, walked. Si no se escucha el nadie va a captar que está en pasado. Repito. Talked, cooked, walked. So I just walked to the mall and shopped. Porque en el caso de la P también se pronuncia como una T. Shopped. Talked, cooked, walked, shopped.
Tell me, Jerica. Quiero hacer una pregunta. Entonces, para el pasado, un poco tonta, pero para el pasado, yo puedo decir, porque como sería redundante decir, si decimos di, obviamente pues lo transforma en pasado, no, el verbo se queda igual, en forma base. Yo tengo otra forma de decir negativo sin utilizar el di. Sin usar el didn't. Perdón. Ajá, sin usar el didn't, yo tengo otra forma de decirlo en negativo, en el pasado. Hay una sola forma de negar en pasado y es usando didn't. Una sola. Pasado simple. Siempre para negar necesitaremos didn't, porque ninguno de estos verbos trae negaciones en sí, sino que requiere de un auxiliar. En el caso... Segundito. En el caso de el did, no sé si por ahí iba su pregunta también, Jerica, que no hay ninguna pregunta tonta. Toda pregunta es importante. En el caso de el did, no usamos did al lado de un verbo para ahorrarnos la pronunciación del pasado. Por ejemplo, sabemos que con did hacemos las preguntas y que con didn't hacemos las negaciones, ¿verdad? Ahora, ¿y si yo dijera I did walk? Ahí no tengo que utilizar el verbo en pasado porque ya usé el auxiliar did, pero yo estoy afirmando. Ese tipo de estructuras no la vamos a ver, posiblemente no la veamos en todo el curso, porque es una estructura avanzada. Es una estructura avanzada que está mucho más allá de lo que el contenido del pensum completo de todo el curso. El I did walk es una estructura de reafirmación. Es decir, cuando usted necesita reafirmar algo que se está poniendo en duda o que no le están creyendo y usted necesita hacer ese énfasis de que sí, yo lo hice, ese sí, yo lo hice del español, entonces utilizamos el auxiliar de manera no natural en una oración afirmativa. ¿Ok? Pero eso solamente es para eso. Por lo tanto, no se puede utilizar en todos los casos porque daría la impresión incorrecta. Daría la impresión de que usted está certificando, reafirmando algo. Por ejemplo, si en español alguien dice, Jerica, tú no moviste las cajas que te dije, pero Jerica sí las movió. En español decimos, pues fíjese que sí, yo sí las moví. Jerica no le responde, yo las moví. No, porque el momento amerita que ella reafirme algo para que no quede duda en su interlocutor de que ella sí hizo eso. Entonces agregamos ahí el sí, yo sí lo hice, yo sí lavé, yo sí lo compré. Ese sí no surge de la nada. Lo estamos agregando porque el contexto amerita que yo haga énfasis en que una acción sí se realizó. ¿Okay? Entonces en inglés eso también existe y se utiliza con los auxiliares en afirmación, pero solamente está limitado para eso. ¿Okay? En dado caso de que alguien haya tenido la curiosidad, pero como les dije, eso es un tema que no está ni siquiera en el pensum. Pero ustedes lo van a ver en algún momento, se van a topar con eso. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí abajo es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, ya practicamos esos verbos aquí arriba. Así que vamos a continuar. De recordar siempre que hay un vocabulario, lo mencioné en la clase anterior, que solemos utilizar para el pasado simple o para un tiempo en pasado. Yesterday, last night, last week, last month, last year. Tenemos que recordar eso porque cuando empecemos a ver los tiempos mezclados, son estas expresiones las que nos ayudarán a identificar cuando una oración requiere un verbo en presente o en pasado. Bien, seguimos aquí con las imágenes. Entonces, habíamos hecho la primera y la segunda. Mirábamos la imagen y estructurábamos la oración. Visit relatives. They visited relatives.
Answer email, vemos un masculino. He answered email. Number 3, exercise, 2 people aquí. ¿Cómo lo diríamos? En pasado. Alicia. They exercised. They exercised. Muy bien. Seguimos con clean the house. Adelante, Luis. She cleaned the house. Cleaned. Cleaned. Okay. Cleaned the house. Okay. Okay. Algo muy importante, chicos, déjenme devolverme un segundo. Hay algunos verbos que sí tienen esa pronunciación que sería como la más natural, ¿verdad? La pronunciación que le sale a la mayoría, que nos sale a todos al principio, que es querer decir work it, watch it, clean it, stay it, ¿verdad? No es así. Pero hay algunos verbos, como los verbos que terminan en T, que sí tienen una pronunciación parecida. Por ejemplo, en el caso de want, es wanted. En el caso de visit es visited. Son excepciones, ¿ok? Que tienen esta pronunciación. Los demás no se pronuncian de esa forma. En el caso de cleaned, los verbos que terminan en N o M se pronuncian como una D. Cleaned the house. Ok, seguimos con number 5. Do the laundry. Berenice. Yes, sure. She did laundry. Ok, she did laundry. Muy bien. Study, Alicia. She studied. She studied. Muy bien. Wash the car. Tenemos un masculino aquí. Wash the car. ¿Cómo sería? Alicia, ok. Bien. Déjenme darle paso a Berenice. Ok, Berenice, adelante. He washed the car. Aquí igual, Berenice, los verbos que terminan en SH también se pronuncian como una T. He washed the car. He washed the car. Muy bien. Y Luis, el último, go grocery shopping. She went grocery shopping. She went grocery shopping. Muy bien. Muy bien. Ok, seguimos por aquí. ¿Quién? Adelante, Pablo, claro. ¿En qué momento entonces usamos was? Eso lo vamos a ver ahora. Recuerden que el verbo to be es aparte, ¿ok? Es aparte. Entonces, en la próxima unidad, que creo que nos dará tiempo ahora para ver una parte de ella, vamos a ver was y were, que es el pasado del verbo to be. Recuerden que tenemos el pasado simple, que es el pasado de los verbos que representan acción, y tenemos el pasado del verbo to be, que lo vamos a utilizar cuando querramos hablar acerca de estados, ¿verdad? O cosas que éramos, que no tiene nada que ver con acción, sino con identidad, con procedencia, con estado, con nacionalidad, que es para lo que usamos el verbo to be, para identificar cosas también. Entonces, lo vamos a ver aparte, porque no machean, no coinciden, ¿ok? No se usa con ninguno de los verbos que estamos viendo aquí. Bien, entonces, vamos aquí. Kim and Alicia are sending text messages. Complete the sentences. Use the simple past form of the verbs in parentheses. How was your weekend? How was your weekend? Entonces, aquí tenemos los verbos para hacerlo un poquito más rápido, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos aquí 3. Kim y luego Alicia, ¿verdad? Entonces, 3 personas. Iniciando aquí con el primero y vamos a darle un feedback automático. Iniciamos con Pablo. Pablo, aquí el primero. Vamos a ver. Voy a hacer zoom. Okay. Yes.
The first one, I was really busy. Yes. Working. Okay. I was really busy and working were on Friday. Then I was decided friends over after work. Digo. Sí, puede continuar. I was cooking. Sin el was, ¿ok? Solamente el verbo en pasado, sin el was. El was y esos verbos nunca lo vamos a ver juntos. Okay. I could. Está bien, José, gracias. Then we listened to the music and talked about work, but they isn't stayed very late. Didn't stay. Didn't. Ok, estamos en pasado. Tenemos que utilizar el didn't. No podemos utilizar ningún otro verbo. Entonces recuerden, el pasado del verbo to be lo vamos a encontrar con otro verbo en pasado. Más adelante les diré más, pero por ahora solo eso les ayudará por ahora. Entonces vamos a repetir esto una vez más. It was really busy. I worked on Friday. Then I invited friends over after work. I cooked dinner for them. We listened to music and talked about work, but they didn't stay very late. Ok. Seguimos. Alicia, vamos contigo y el párrafo number 2, que inicia con I. Okay. I got up early on Saturday because I played basketball with Angela. Then I visited relatives. We walked downtown and ate dinner. Oh, and we saw a movie. On Sunday, I studied for my math test with my friends. I didn't do laundry on Sunday afternoon too. No, I do. I didn't. Laundry on Sunday. I did laundry. I did laundry on Sunday afternoon too. Muy bien, Alicia. Muy bien. Muy bien. Hizo muy buena pronunciación de los verbos aquí. Muy bien, vamos a leerlo una vez más. So, I got up. Get es un verbo irregular. El pasado es got. I got up early on Saturday because I played basketball with Angela. Then I visited relatives. We walked downtown and ate dinner. Eat es un verbo irregular y su pasado es ate. La misma pronunciación de el 8. Son homófonos. Oh, and we saw a movie. On Sunday, I studied for my math test with my friends. I did laundry on Sunday afternoon too. Muy bien. Berenice, el último. Wow. Yes, teacher. Wow. That was a busy weekend. I didn't much this weekend. I answered email on Friday night and I watched TV too. On understand, I didn't get up early. I cleaned the house and I went grocery shopping. I didn't do anything on Sunday. Okay, muy bien. Very well. So, wow, that was a busy weekend. I didn't do much this weekend. I answered email on Friday night and I watched TV too. On Saturday, I didn't get up early. I cleaned the house and I went grocery shopping. I didn't do anything on Sunday. Muy bien. Entonces aquí tenemos una mezcla, ¿verdad? De verbos regulares y de verbos irregulares. Muy bien. Entonces, vamos aquí. Estamos 3 personas para esto. Tenemos que decir la forma base o presente, entre comillas. Presente. El término técnico ideal es forma base. Y
tomando en cuenta que aquí tenemos el pasado. Entonces, estamos aquí evidentemente frente a verbos irregulares, porque son los que encajan con esta característica, ¿verdad? Si fueran regulares, el ejercicio fuera irrisorio, porque es simplemente quitarle la ed. Pero aquí no, aquí hay que sabérselo. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la forma base de bought, ate, and felt? ¿Cómo se pronuncia? Buy. Adelante, Alicia. Buy, el pasado es bought. Eat, el pasado ate. Feel, el pasado felt. Muy bien. So, buy, bought, eat, ate, feel, felt. Excellent. Jerica, made, read, rode. Ok, teacher. Un momentito. Made, la forma base es make. Read. Es igual, se escribe igual, pero se pronuncia red, con color. Así es. Y roll, no me acuerdo, si yo estaba levantando la manito para el otro. Esos son Y como chivos. estoy manejando, no había tiempo, baja la manito. Esos son chivos, Jerica. Esos son chivos. Ok. Pero roll. No, chivo, teacher, yo la estoy mirando en el celular, estoy manejando la letra acá chiquita y estoy un poco complicada. No, ok. Right. Okay, sí, eso yo pensé, pero no estaba como segura, la verdad. Por eso es que hay que Pero tirarse. right, de montar. Hay que tirarse, hay que Montar de jondearse. verdad, a veces como toda la vida. Eso Exacto. aplica para toda la vida, a veces hay que lanzarse. Exacto. En buen dominicano nos jondeamos. Bien, entonces, así es. Entonces tenemos make, made. Ustedes han visto mucho ese made in China. Casi todos los productos que tenemos dicen made in China atrás. Bueno, ese made es el pasado de make, que significa hecho, ¿verdad? Pasado, hecho en China. Luego tenemos el caso particular y peculiar del verbo read en inglés. El verbo read se escribe read en su forma base o presente. En el pasado se escribe exactamente igual. Atención con eso. Y el pasado participio, que es una versión del verbo que veremos más adelante, también se escribe exactamente igual. Lo sorprendente es que los americanos le cambiaron la pronunciación. Es decir, que read es en presente, pero en su forma de pasado y de pasado participio, a pesar de que se escribe exactamente igual, se pronuncia read. Entonces, si yo quiero decir que yo leí un libro, yo tengo que decir I read a book. I read a book. Bien, por eso se lo ponen aquí. Importante eso. Ride y road. Ride y road. Muy bien, terminamos con Berenice. Tenemos saw, sat, took. ¿Cuáles serían los verbos en forma base? Yes, sir. See, saw, sit, sat, take, took. Muy bien. See, saw, sit, sat, take, took. Muy bien. Mi recomendación es que se aprendan todos estos verbos. Es decir, son muy pocos. Estamos hablando de que para cada grupo tienen, ¿qué? 12 verbos máximo. Eso es una ínfima cantidad en comparación con la cantidad de verbos que hay, pero les da un edge, les da una ventaja, un advantage, porque ya se saben una parte. Es decir, es mejor que no saberse absolutamente nada. Bien, entonces, de paso decirles, ¿verdad? By the way, para tener una comunicación básica en inglés se necesitan saber, usted necesita saberse por lo menos 200 verbos, ¿ok? Para tener una comunicación básica en inglés, básica, necesita tener en su haber 200 verbos, saberse de memoria 200 verbos. Entonces, Regulars and irregulars, teacher? entre ambos.
Okay. Entre ambos. Es decir, regulares sería, wow, increíble, pero no. Entre ambos. Entre ambos mezclados ahí. Unos 200 verbos. ¿Ok? En términos de vocabulario son 3,000 palabras. Entonces estamos hablando de que para tener una conversación básica se necesita conocer un vocabulario de 3,000 palabras en inglés y unos 200 verbos aproximadamente. Y en el caso de cuando usted ya quiere tener un nivel intermedio avanzado, necesita un mínimo de 10,000 palabras. 10,000 palabras en inglés para hablar de un nivel intermedio que aspire al avanzado. ¿Okay? Entonces, nadie va a calcular eso. Usted no va a calcular cuántas palabras se sabe, pero se lo digo para que no pierda tiempo. Cada palabra es una menos que le hace falta. Bien, entonces vamos con este cuadro que está aquí. Tenemos aquí buy, el pasado es bought. Tenemos el verbo come, otro verbo irregular. ¿Cuál sería el pasado? Bueno, alguien que nos diga este cuadrito completo, que es muy fácil. Se repiten algunos. Nilcia. Come, come. Do, did. Eat, ate. Feel, felt. Meet, met. Muy bien. Buy, bought. Come, came. Do, did. Eat, ate. Feel, felt. Meet, met. Muy bien. Y Jerica, vamos a ver. Jerica, su micro está cerrado. Sigue cerrado, Jerica, si habla con nosotros. Su mano está levantada. Bien, al parecer Jerica, sabemos que Jerica está conduciendo esta hora normalmente. ¿Alguien más que pueda completar el segundo cuadro? Alicia, adelante. Go, went. Have, had. Read, read. Write, wrote. See, saw. Sit, sat. Muy bien. Muy bien. Entonces, seguimos. Seguimos. Ok, este no estaba, hasta aquí fue que llegamos. Entonces, Teacher, yes. yo tengo un tip que me enseñaron. Ok. En los verbos irregulares, por ejemplo, en bought o brought, esa terminación como OUG, en la pronunciación hay que eliminarla y nada más, por ejemplo, post, o sea, post, sin pronunciar el out, entonces es más fácil pronunciarlo. Así es. Hay un video, yo se lo puedo mandar, que agrupa, por lo menos cuando iniciemos con eso, que agrupa los verbos irregulares para facilitar su pronunciación, porque hay ciertos patrones que se repiten, eso sí, no es un grupo de verbos como tal, sino que las personas no nativas buscando formas de recordarlo, pues han encontrado técnicas. Berenice mencionó algo ahora, y hay otras personas que han hecho unas agrupaciones de verbos, te agrupan aquellos que se mantienen igual en todas las formas, aquellos que solamente cambian en la segunda fila, aquellos que cambian en cada fila, aquellos que solamente cambian en la última fila, distintos mecanismos que facilitan el aprendizaje y la memorización. Hay un video muy bonito de Mr. P acerca de eso, pero ya sea con el video de Mr. P, ya sea con las técnicas, el esfuerzo de memorización es real y es necesario. Las técnicas nos ayudan a recordarlo, pero nada va a reemplazar la memorización constante de eso, o irse a los Estados Unidos para escucharlo todo el tiempo y así aprendérselo, ¿verdad? Es decir, aquí
no tenemos ese contacto constante, así que necesitamos estarlo repitiendo nosotros mismos. Si usted va a los Estados Unidos, bueno, no tiene que saber si son regulares o irregulares, simplemente los escucha tanto que ya sabe usarlos, aunque no sepa cuáles son. Hablábamos en una clase, en la clase de ayer precisamente, con un grupo que iniciaba nuevo y les explicábamos que a un americano promedio tú le preguntas cuál es el pasado del verbo go y no crean que le va a decir went. ¿Okay? Ni que usted le va a preguntar que cuál es el pasado participio de go y le van a decir de manera automática, eso es fácil, eso es gone. No, para nada, ¿ok? Para nada. El americano promedio no recuerda nada de eso porque no lo necesita. No lo necesita porque ese es su idioma. Así como usted no sabe probablemente cuál es el pluscuamperfecto del español, pero lo usa sin darse cuenta, asimismo ellos no saben cuáles son los verbos regulares e irregulares, que es un verbo modal, que aquello, que lo otro, no, porque no lo necesitan, porque lo aprendieron ya por costumbre, van a la escuela, pasan el examen, igual que nosotros. ¿Okay? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es precisamente porque estamos fuera, necesitamos aprenderlo desde fuera, pero si usted está adentro, con poco lo capta más fácil porque desde que sale a la calle es gente hablando inglés, hablando inglés, hablando inglés, hablando inglés, quiera o no, aunque hay muchas excepciones, pero lo normal es que usted se involucre, se empape y aprenda. Digo de las excepciones porque hay gente que ha vivido su vida entera en Estados Unidos y no dice ni papa en inglés. Eso es ya mucha dejadez y mucha falta de interés. ¿Ok? Pero el asunto es ese. Estamos aquí, por eso tenemos que hacer más esfuerzo para memorizar y recordar cosas. Bien. Eso no significa que tiene que ser pesado, ¿ok? Puede ser muy divertido. Lo que hay que buscar es la vuelta. Bien, entonces tenemos este ejercicio que lo vamos a ver el próximo martes. Aquí vamos a trabajar con las preguntas usando did. Recuerdan que en la explicación de la semana pasada, del martes de la clase pasada, estuvimos hablando de el did, ¿verdad? Aquí lo vemos, cómo utilizamos el did para formular preguntas en pasado simple. Cuando usamos el did, el verbo se queda en su forma base. El verbo se queda en su forma base. Y las preguntas con did son preguntas de sí y no. Y por lo tanto, siempre se van a responder con yes, I did o no, I didn't. Obviamente, el pronombre va a variar según la pregunta, pero la estructura de yes, did o no, didn't siempre va a estar ahí. Luego de un punto, como vemos aquí, podemos agregar más información. I had a great summer. I went swimming. He liked it a lot. En las expresiones como estas, que tenemos una pronunciación en T, liked, it, suelen unirse, linkearse los sonidos. Liked it. He liked it a lot. He liked it a lot. He liked it a lot. ¿Sí? Para poder combinar la T y la T de aquí, solemos linkear el sonido. Linking sounds, ¿verdad? He liked it a lot. He liked it a lot. ¿Ok? Y luego, por ejemplo, aquí, no, they didn't. They went to Sydney. Lo que le quiero mostrar con lo que está después del punto es que después del punto se puede agregar más información. Nosotros, salvo que no nos interese llevar una conversación con otra persona, no nos limitamos a decir que sí, sino que solemos agregar más información. Si yo le pregunto a Berenice que si ella tuvo un buen verano, ella me dice, sí, la pasé muy bien, estaba con mis amigos, bla, 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 y disfrutamos mucho, bla, 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 bla. Pero si Berenice no quiere hablar conmigo, me dice, sí. ¿Y fuiste a surfear? No. Ya yo sé que Berenice no quiere hablar conmigo. ¿Verdad? Nosotros no nos limitamos a decir sí y no. Luego de sí y no agregamos más información, especialmente si nos interesa la conversación. Igual sucede en inglés. Por eso después del punto de nuestra respuesta corta, pues entonces agregamos más información. Con eso dicho, entonces pueden trabajar con este ejercicio que está aquí y pueden trabajar con este ejercicio que está aquí. Este ejercicio es muy importante, presten mucha atención. Dice aquí, unscramble the questions about last summer, then answer with your own information. Tenemos que
organizar las palabras que vemos aquí arriba para estructurar una pregunta y usted va a responder la pregunta con su propia información. Le vamos a dedicar tiempo a este ejercicio la semana que viene. Por ejemplo, last summer. Nos vamos a ubicar en el último verano, el verano pasado. Dice aquí, did you read any good books? ¿Leíste algún buen libro? Usted me responde, yes, I did, no, I didn't. ¿Ok? Pero luego de ahí tiene que agregarme algo de información. Si usted me dice que sí, me podría decir, como dice aquí, o alguna otra alternativa o variante, yes, I did. I read 3 great books. Porque si leíste algunos buenos libros, sabes cuáles fueron o cuántos fueron. Ah, sí, yo leí 3 grandes libros. 3 muy buenos libros. O, no, I didn't. I read 1 boring book. O, no lo hice. Leí un libro aburrido. Ya sea que me diga que lo hizo o que no lo hizo, tiene que darme más. Tiene que agregarme un poco de información. Imagínese que usted quiere tener una conversación con alguien y no quiere sonar cortante. Va a decir que sí, va a decir algo más. Eso algo más debe estar relacionado con la pregunta. Entonces, cada uno de ustedes va a responder esto con información personal. ¿Ok? Se van a situar. Y esto les va a ayudar no solamente a trabajar con la estructura de la pregunta y las respuestas cortas, sino a tener que lidiar con la estructura del pasado simple en oraciones afirmativas. Porque después del punto vamos a afirmar qué hicimos. Porque ya dijimos que sí o no, punto. Ok, la información que vamos a agregar va a ser en una estructura afirmativa. Así vamos a escuchar pronunciaciones de verbos, tal vez del listado, tal vez que no están en el listado, pero que eran necesarios para usted estructurar su oración. Bien, entonces, tarea importante. Miren, este es importante. Luego tenemos este ejercicio en el que simplemente debemos de completar la parte de arriba en formato de pregunta y la parte de abajo, pues con las respuestas cortas, ¿verdad? El yes, I did, no, I didn't, y luego colocar el verbo en forma pasado. Luego tenemos este listening. Did you have a good summer? En este listening dice, listen to Fernando, Olivia, Cameron, and Abigail, sorry, si no se me olvida, es Abigail. What did they do last summer? What did they do last summer? Check the correct answers. Okay, entonces vamos a escuchar qué ellos hicieron el verano pasado y vamos a marcar las respuestas correctas de Fernando, de Olivia, de Cameron y de Abigail. Bien. También tenemos este word power, ¿verdad? Tenemos que machear cuáles acciones o actividades que están aquí normalmente van con cada uno de estos verbos. Esto es muy importante porque nos ayuda a ver cómo normalmente los americanos utilizan estas expresiones. Okay. Y por último, tenemos este artículo, Did you have a good weekend? Que lo vamos a leer el próximo martes. Entonces, necesitamos 4 voluntarios para cada uno de estos pequeños párrafos. Vamos a ver. Tenemos a Luis con Nick Bond. Luis, Nick Bond. Aime, Jessie Taylor. Aime, Jessie Taylor. Jerica regresó, ¿está aquí? Sí, estoy aquí. Ok, entonces Jerica le vamos a dar Armando Torres. Y necesito a alguien más para Juliet Bloom. Alguien más para Juliet Bloom. Nilcia. Muy bien. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Todos los demás deben de leerlo para que puedan responder esto que está aquí. Aquí nos dice, read the social media posts, then correct these sentences. Estas
Estas oraciones tienen información incorrecta y debemos de colocarlo aquí correctamente en base a lo que dice cada uno de los posteos de redes sociales. Entonces, para la próxima semana, lo vamos a dar hasta ahí para que el tema termine de asentarse bien en sus mentes. Vamos a ver las últimas dos unidades. La número 15 y la número 16 porque son unidades muy cortas. La 15 es fácil también y la 16 también. Son dos unidades fáciles para ya la semana de arriba iniciar con el libro 2. ¿Verdad que sí? Entonces, el martes vamos a ver el tema de el pasado del verbo to be. El pasado del verbo to be, del que hablaba ahorita Pablo. ¿Ok? Y vamos a ver su uso. Entonces, chicos, eso será todo por esta noche. Y vayan a avanzar un poco con el verbo to be, pero quiero que capten bien el pasado simple, ¿ok? Necesitamos tener eso bien claro porque lo vamos a volver a ver y la próxima vez que lo volvamos a ver, la explicación no será en español, ya será en inglés porque ya lo vimos. Entonces, esa es una de las ventajas del siguiente libro. Muchos de los temas que estamos viendo ahora se van a repetir y como ya lo vimos, pues usted puede utilizar el sentido común para usted conectar connect the dots, ¿verdad? Conectar los puntos y decir que están hablando de tal cosa, eso de que están hablando de aquella regla, porque ya lo habíamos visto. Entonces, si no hay ninguna pregunta, en la plataforma hay una práctica. Esa práctica está basada en las dos últimas unidades que vimos, la que terminamos ahora del pasado simple y la anterior de las ubicaciones, de las direcciones. ¿Ok? Tiene un poquito más de preguntas que las demás, tiene 40 preguntas por eso. Esta clase va a estar disponible en el día de mañana. Si no hay ninguna pregunta, have a really good night, guys, and see you again next Tuesday. Dígame, Nilcia. Una pregunta, el libro, ¿cómo usted lo manda o cómo lo conseguía? Porque yo tenía ese libro, el que dio primero, pero el segundo yo no lo tengo. Yo lo voy a mandar cuando terminemos completamente con este. Voy a mandar el otro libro por el grupo de la misma forma. Perfecto, gracias. Ok. Bien, have a really good night, guys. Bye bye. Good night. Thank you, teacher. Bye.